En un rincón olvidado de la ciudad, una camarera luchaba cada día contra las humillaciones de un cliente cruel. Lo que no sabía es que su vida cambiaría cuando, en un acto inesperado de valentía, un millonario se levantó para defenderla. Lo que parecía ser solo una casualidad marcaría el comienzo de una conexión que cambiaría sus destinos para siempre, al descubrir ambos un valor que jamás imaginaron encontrar. Aquella tarde, el cielo sobre la ciudad parecía tan gris como la vida de Lucía. Llevaba 3 años trabajando en aquel elegante restaurante del centro, sirviendo copas de vino que jamás podría pagar, soportando a clientes que la trataban como si no existiera. Pero ese día, algo iba a romper la rutina. Desde la ventana del salón principal, podía ver su reflejo en el cristal, su uniforme impecable, su cabello recogido con precisión y esa sonrisa cansada que disimulaba el cansancio y las heridas invisibles. Detrás de esa apariencia, había una joven que soñaba con estudiar, con tener una vida digna, con que alguien la mirara no como una camarera, sino como una persona. El restaurante estaba lleno de empresarios, políticos y mujeres con vestidos que brillaban bajo las lámparas de cristal. En una de las mesas más importantes, un grupo de hombres reía a carcajadas, haciendo comentarios crueles. Uno de ellos, con corbata de seda y perfume caro, alzó la voz. «Tráeme otra copa, pero esta vez intenta no derramarla, ¿sí?», dijo con burla. Lucía respiró hondo. Tomó la botella con firmeza, tratando de ignorar las risas que se escuchaban detrás de ella. Pero al acercarse, el hombre estiró el pie y tropezó su bandeja adrede. El vino tinto se derramó sobre su traje. Silencio. Luego, risas. «Eres una inútil», gritó el cliente. «¿Sabes cuánto cuesta esto? Más que lo que ganas en un mes». Lucía tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Miró al suelo, dispuesta a disculparse, cuando una voz profunda y segura interrumpió la escena. Eso fue suficiente. Todos voltearon. Un hombre alto, de traje oscuro y mirada firme, se levantó de una mesa cercana. Era Adrián Montenegro, el joven empresario que todos admiraban. Su presencia imponía respeto, y su tono, sin alzar la voz, bastó para congelar el aire. «Ella no tiene por qué soportar tus ofensas», dijo, mirando al agresor con una calma peligrosa. «Si tanto te importa tu traje, págalo tú mismo. Pero a ella, pídele disculpas». El silencio se hizo absoluto. Lucía apenas podía creer lo que oía. Nadie, en 3 años, la había defendido. Nadie. Los murmullos empezaron a llenar el salón, y los ojos de todos estaban sobre ellos. El millonario había defendido a una simple camarera. Pero, ¿quién era realmente Adrián Montenegro? ¿Y por qué se había involucrado en la humillación de una desconocida? Lucía seguía inmóvil, con la bandeja entre las manos y el corazón latiendo como si quisiera escaparle del pecho. Nunca nadie había alzado la voz por ella, mucho menos alguien como él. Los murmullos se convirtieron en susurros de asombro. Algunos clientes miraban con desaprobación, otros con curiosidad. Pero Adrián Montenegro no parecía importarle la opinión de nadie. El hombre del traje manchado, rojo de furia, intentó recuperar su orgullo. «¿Sabes con quién estás hablando?», dijo con arrogancia. «No tienes idea de quién soy». Adrián sostuvo su mirada sin pestañear. «Sé perfectamente quién eres, Javier. Y también sé lo que hiciste con tus empleados la semana pasada. ¿Quieres que lo recuerde en voz alta?». El silencio volvió a caer, aún más pesado que antes. El tal Javier apretó los dientes y, sin otra opción, murmuró una disculpa forzada. «Perdón, fue un malentendido». Lucía sintió en silencio, sin levantar la vista. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza, alivio y miedo. Adrián se acercó un paso más, pero no con la superioridad de los demás hombres del salón, sino con una calma que desarmaba. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella apenas pudo responder. «Sí, gracias, no era necesario que se metiera». Él sonrió levemente. A veces lo necesario no es lo correcto, y lo correcto no siempre es lo que todos esperan. Lucía lo miró,
y por primera vez, notó algo distinto en ese hombre. No era solo su traje caro o su fama de empresario joven. Había en sus ojos algo más, sinceridad. Pero también, soledad. El jefe del restaurante se acercó, nervioso, temiendo perder a su mejor cliente. Señor Montenegro, lamento mucho el incidente. Le aseguro que esta empleada será sancionada de inmediato. Lucía sintió el frío recorrerle el cuerpo. No podía perder ese trabajo. No ahora. Pero Adrián levantó una mano. Si alguien debe ser sancionado, no será ella. De hecho, me gustaría hablar con usted sobre su desempeño, pero en privado. El jefe tragó saliva. No entendía a qué se refería, pero asintió. Lucía no sabía si agradecerle o temerle. Había aprendido que en su mundo, cuando alguien poderoso se interesaba en una camarera, casi nunca era por buenas razones. Sin embargo, cuando Adrián salió del restaurante, se giró un momento y le dijo con voz firme: no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Ni siquiera por un segundo. Esa frase se le quedó grabada. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia hacia su pequeño cuarto alquilado, pensó en él. ¿Quién era realmente ese millonario que había detenido el mundo solo para defenderla? ¿Y por qué sentía que, de alguna forma, sus destinos estaban a punto de cruzarse otra vez? A la mañana siguiente, Lucía despertó con el sonido insistente de su viejo despertador. Había dormido poco. Toda la noche pensó en lo ocurrido, las risas, la humillación y sobre todo, aquella mirada firme que la defendió cuando nadie más lo hizo. Pero ahora, la realidad la golpeaba, en su trabajo no perdonaban los errores. Se vistió con su uniforme y caminó hacia el restaurante con un nudo en el estómago. Al llegar, notó algo extraño, el ambiente estaba más silencioso de lo habitual. Sus compañeras la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia. Una de ellas se le acercó y susurró: Lucía, el jefe te está buscando. Y no parece de buen humor. Ella respiró profundo y entró a la oficina. El gerente estaba detrás de su escritorio, con el ceño fruncido. Lucía, ¿sabes quién vino esta mañana? No, señor. El señor Montenegro. Dijo que te quiere ver. Personalmente. Lucía lo miró incrédula. ¿Verme, a mí? ¿Por qué? No lo sé. Pero te advierto, no hagas nada que manche la reputación del restaurante. Él es uno de nuestros clientes más importantes. Media hora después, Lucía estaba parada frente al edificio más imponente del centro. Vidrios oscuros, autos de lujo, guardias en traje. Todo parecía sacado de un mundo que no le pertenecía. Entró con paso inseguro, temiendo que en cualquier momento la echaran. En el último piso, un asistente la condujo hasta una oficina elegante, con una vista que abarcaba toda la ciudad. Allí estaba él. Adrián Montenegro. De pie, junto a una ventana, con una taza de café en la mano. Cuando la vio, sonrió levemente. Gracias por venir, Lucía. No tenía mucha opción, respondió, intentando sonar firme, aunque por dentro temblaba. Adrián dejó la taza sobre el escritorio. No te preocupes. No te llamé para hablar de lo que pasó anoche, sino para ofrecerte algo. Lucía lo miró confundida. ¿Ofrecerme algo? Sí. Se acercó despacio. Ayer vi cómo soportaste una humillación sin perder la dignidad. Eso dice mucho de una persona. En mi empresa necesito a alguien con carácter, alguien que no se quiebre fácilmente. Quiero ofrecerte un puesto. Lucía se quedó sin palabras. ¿Un puesto? ¿En la empresa de un millonario? Sonaba como una broma cruel del destino. No entiendo, yo solo soy camarera. Y yo empecé lavando platos a los 17, dijo él con una sonrisa. A veces, las mejores personas están donde nadie las mira. Lucía sintió un vuelco en el corazón. No sabía si confiar en sus palabras o temer que algo tan bueno escondiera un precio. Apretó las manos y preguntó en voz baja. ¿Qué clase de trabajo está ofreciéndome exactamente? Adrián se quedó en silencio por unos segundos antes de responder.
Caminó hacia su escritorio, tomó una carpeta de cuero y la abrió frente a ella. Dentro había documentos, tarjetas de presentación y un contrato. Todo lucía demasiado formal para alguien como Lucía. «Quiero que trabajes en mi empresa como asistente personal», dijo él con tono sereno. «No necesitas experiencia previa. Lo que necesito es a alguien en quien pueda confiar». Lucía lo miró, incrédula. «¿Confiar en mí? No me conoce, señor Montenegro». Él asintió con una leve sonrisa. A veces, la primera impresión dice más que 1000 entrevistas. Además, no todos se atreven a mirar a los ojos cuando sienten miedo. Tú sí lo hiciste ayer. Lucía bajó la mirada. Sentía una mezcla de gratitud y desconfianza. Su vida se había construido a base de promesas rotas, y los hombres poderosos no siempre tenían las mejores intenciones. No quiero parecer grosera, pero, ¿por qué yo? Hay miles de personas más preparadas. Adrián la observó con atención. Porque la mayoría busca ascender, no ayudar. Yo necesito a alguien que entienda lo que significa comenzar desde abajo. Sus palabras sonaron sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que alguien la veía más allá de su uniforme. Pero su mente seguía dividida. Si aceptaba, tendría que dejar el restaurante, su único sustento. Y si se negaba, quizás perdería una oportunidad única. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó con cautela. Acompañarme en reuniones, organizar mi agenda y asegurarte de que mi día funcione sin caos, explicó él. No es fácil, pero confío en que puedes hacerlo. Lucía respiró hondo. No sé si estoy lista para un mundo así, señor Montenegro. Él sonrió con calma. Nadie lo está la primera vez. La manera en que la miraba no era la de un jefe, sino la de alguien que veía algo más en ella. Algo que ni ella misma había descubierto todavía. Finalmente, Adrián deslizó el contrato hacia ella. Léelo con calma. Si decides aceptar, preséntate el lunes a las 8. Y si no, al menos sabré que lo intenté. Lucía tomó la carpeta con manos temblorosas. Salió del edificio sin mirar atrás, pero el eco de sus palabras la acompañó todo el camino. A veces, las mejores personas están donde nadie las mira. Esa noche no pudo dormir. Miraba el contrato una y otra vez, imaginando cómo sería trabajar a su lado. Era solo una oportunidad laboral, o el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La noche se le hizo interminable. Lucía no podía dejar de pensar en la oferta que tenía entre manos. El contrato estaba allí, en su mesa, a un lado de la lámpara que apenas iluminaba su cuarto. La misma habitación modesta donde había pasado tantas noches, en la que sus sueños parecían siempre tan lejanos, casi inalcanzables. Pero ahora, en sus manos, sostenía una oportunidad que podría cambiar todo. A lo largo de la noche, su mente pasó por todo tipo de dudas. Si aceptaba, su vida daría un giro radical. Ya no sería la camarera del restaurante que cada día veía pasar a los mismos rostros fríos y calculadores. Sería parte de algo más grande, algo que parecía fuera de su alcance. Pero también, si aceptaba, tendría que enfrentarse a un mundo de lujos y exigencias que no conocía. Podría perderse, sentirse pequeña, de nuevo. Al día siguiente, cuando el sol aún no se había alzado, Lucía se levantó de la cama, cansada pero decidida. Tomó el contrato entre sus manos y lo miró con detenimiento. Había algo en las palabras de Adrián que la perseguía, nadie lo está la primera vez. La duda seguía siendo fuerte, pero en su interior, había algo más fuerte, el deseo de cambiar, de salir de la rutina que la había consumido durante años. Pensó en su madre, en las veces que la había visto trabajar hasta el agotamiento solo para que su hija tuviera una vida mejor. Sabía que tenía que tomar una decisión, y que esta decisión no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos que la habían apoyado a lo largo de los años. Lucía se vistió con su uniforme, sin saber si aún estaba tomando la decisión correcta. En el camino al restaurante, su corazón latía con fuerza, más rápido de lo habitual. En cuanto entró, su jefe la miró con una expresión curiosa. Lucía, te vi salir temprano ayer.
¿Todo bien? Ella asintió, pero su mente estaba en otro lado. No podía quedarse allí más tiempo. Necesitaba cambiar. Necesitaba arriesgarse. Cuando llegó a su destino, el imponente edificio de Adrián Montenegro la recibió con la misma frialdad de siempre. Pero esta vez, no sintió miedo. Algo dentro de ella había cambiado. Subió al ascensor, recorrió el pasillo y, con la carpeta en la mano, tocó la puerta de su oficina. Adrián la recibió con una sonrisa. ¿Lo has pensado bien? Lucía lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, sintió que tenía el control de su destino. Sí. Estoy lista para intentarlo. Él la observó unos segundos, como si tratara de leerla, y luego le tendió la mano. Bienvenida a mi equipo, Lucía. En ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero, al mismo tiempo, una pregunta se instaló en su mente: ¿qué haría cuando su vida comenzara a entrelazarse con la de él, un hombre que aún era un completo misterio para ella? El primer día en la empresa de Adrián fue una tormenta de emociones encontradas. Lucía entró en el edificio como si caminara por un sueño del que no podía despertar. El brillo de los ventanales, el eco de sus tacones sobre el mármol pulido, la seguridad con la que cada empleado parecía moverse, todo era nuevo, abrumador. Adrián la recibió personalmente, con una sonrisa que, aunque cálida, no podía ocultar la tensión en su rostro. Parecía que esa empresa, tan llena de ambiciones y secretos, no le era tan fácil de manejar como todo el mundo pensaba. Hoy te haré un recorrido, Lucía. Quiero que entiendas lo que hacemos aquí, cómo trabajamos. Dijo, guiándola por los pasillos elegantes que parecían interminables. Cada oficina que pasaban tenía a alguien trabajando, siempre enfocado, siempre ocupado. Pero lo que más le llamó la atención fue la seguridad. No era solo un ambiente profesional, sino casi aislado del mundo exterior. Nadie sonreía. Nadie hablaba más de lo necesario. Era un lugar frío y calculador, un contraste absoluto con el bullicio y el calor humano que había dejado atrás. Lucía se sentó frente a un escritorio minimalista, con una laptop que apenas conocía, y miró a su alrededor. Tu primera tarea será organizar una de las reuniones más importantes de la semana, le explicó Adrián mientras se sentaba frente a ella. Quiero que tengas toda la información lista, de modo que mis clientes no pierdan ni un minuto de su tiempo. El miedo inicial se instaló en su pecho. No estaba preparada para algo tan grande, tan urgente. Pero algo en sus ojos, algo en esa mirada segura de Adrián, la hizo sentir que podía hacerlo. Lo haré, respondió con firmeza, aunque por dentro las dudas seguían golpeando su mente. El día transcurrió entre reuniones, llamadas telefónicas que ella no entendía del todo, y montones de papeles que debía ordenar. No tuvo ni un minuto de descanso. Adrián la supervisaba a cada paso, siempre cerca, siempre atento, pero sin ser intrusivo. Ella comenzó a notar que no solo su trabajo estaba bajo presión, sino también él. En cada conversación que tenía con sus socios, en cada paso que daba por la oficina, parecía cargar con un peso invisible. Pasaron horas, y cuando por fin se sintió cansada, casi derrotada, Adrián apareció en su oficina. Lucía, dijo, deteniéndose en la puerta. Has hecho un buen trabajo hoy. Gracias. Lucía no podía creer lo que escuchaba. No estaba acostumbrada a recibir elogios, mucho menos de un hombre tan importante como él. La tensión en su cuerpo comenzó a desaparecer, pero en su mente persistía una pregunta. ¿Por qué me diste esta oportunidad? Preguntó, finalmente, con una mezcla de curiosidad y cautela. Adrián la miró largo rato, como si buscara las palabras correctas. Porque vi algo en ti, Lucía. Algo que muchos no ven. No solo eres capaz, eres fuerte. Y eso, en este mundo, es lo que más importa. Las palabras resonaron en su mente, y por primera vez, sintió que realmente pertenecía a ese lugar. Pero, al mismo tiempo, algo le decía que las cosas no serían tan fáciles. ¿Qué haría cuando su mundo comenzara a desmoronarse bajo las expectativas de Adrián? ¿Y qué sucedería cuando sus sentimientos comenzaran a complicar su relación profesional?
Una sensación de incertidumbre la envolvió, pero algo dentro de ella le dijo que, sea lo que sea que viniera, tenía que estar lista para enfrentar lo que se venía. La semana pasó rápido. Lucía, aunque aún no se acostumbraba a la presión del mundo empresarial, empezó a descubrir una fuerza interior que ni ella sabía que tenía. Cada día sentía que el miedo se disipaba un poco más. Adrián, con su presencia constante, la guiaba sin sobrepasar los límites, pero siempre dejándole claro que quería lo mejor de ella. Sin embargo, algo más comenzaba a ocurrir, un vínculo extraño, casi invisible, que comenzaba a crecer entre ellos. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su escritorio, Adrián se acercó. Tenía una expresión pensativa, diferente a la usual. Lucía, dijo en voz baja. ¿Tienes planes para el fin de semana? Ella lo miró sorprendida. No era común que él hablase de temas personales, mucho menos le preguntara sobre su tiempo libre. No, no tengo nada planeado. Respondió, algo desconcertada. Él sonrió ligeramente. Me gustaría que me acompañaras a una gala benéfica el sábado. Necesito a alguien de confianza que me ayude a coordinar los detalles. Lucía frunció el ceño. Una gala benéfica. El evento social más exclusivo que había visto en su vida, y ella, una camarera, era invitada a ser parte de él. ¿A mí? Preguntó con duda, sin poder ocultar su asombro. Sí, a ti, dijo él, con una calma que no dejaba lugar a dudas. Confío en ti. Será una oportunidad para conocer más a fondo cómo funciona este mundo. Y quién sabe, tal vez también tú puedas encontrar algo que te inspire. Lucía no sabía qué pensar. Estaba agradecida por la oportunidad, pero también insegura. No se sentía parte de ese mundo. No pertenecía a los vestidos caros, los trajes impolutos ni las conversaciones sofisticadas. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a aceptar. Quizás, solo quizás, esa gala era la clave para entender lo que realmente podía lograr en la vida. Está bien, acepto. Respondió finalmente, con más valentía de la que sentía. La noche de la gala, Lucía se encontraba frente a un espejo, ajustando su vestido sencillo. No era nada comparado con las mujeres que desfilarían esa noche, pero había algo dentro de ella que le decía que no importaba. El vestido no definía quién era. Cuando Adrián la vio llegar, su expresión cambió. Te ves increíble, Lucía. Ella apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Increíble? Ella, una simple camarera, estaba siendo halagada por el hombre que la había sacado de su zona de confort. No pudo evitar sonrojarse. Gracias, respondió tímidamente. A medida que avanzaban por el salón, Lucía comenzó a notar las miradas curiosas de las demás personas. Algunos la miraban con sorpresa, otros con desdén. La realidad de estar en ese mundo de lujo y apariencias comenzó a aplastarla. No encajaba. Pero Adrián, sin perder su compostura, siempre estaba cerca, protegiéndola de la multitud. Fue durante la cena, mientras los demás hablaban de negocios y alianzas, que Lucía se dio cuenta de algo que hasta entonces había ignorado, la soledad de Adrián. Aunque rodeado de personas, él parecía siempre distante, perdido en sus propios pensamientos. Aquella noche, la diferencia de mundo se hizo más clara, pero también algo más se reveló, la conexión que empezaba a forjarse entre ellos. Sin embargo, lo que Lucía aún no sabía era que esa noche marcaría el comienzo de algo mucho más profundo y complicado. Un vínculo que no solo desafiaría sus miedos, sino también sus propios sentimientos. Si esta historia te conmueve, deja tu like y sigue escuchando. El fin de semana pasó en un abrir y cerrar de ojos, y Lucía no podía dejar de pensar en todo lo que había experimentado. La gala, aunque abrumadora, había sido un escaparate de un mundo lleno de lujo, intrigas y sonrisas falsas. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, comenzó a notar algo más, la tensión que se había instalado entre ella y Adrián. Él, que parecía ser tan seguro de sí mismo, había mostrado un lado vulnerable esa noche. Mientras caminaban de vuelta a su coche, después de la gala, Lucía lo vio con otros ojos.
Ya no era solo el hombre que la había salvado de la humillación, ni el empresario millonario con poder sobre su destino. Había algo más humano. Pero, ¿era suficiente para confiar en él? Gracias por acompañarme, dijo Adrián, con una sonrisa cansada en su rostro. Sé que no es tu ambiente, y aprecio que hayas estado a mi lado. Lucía asintió, aún procesando todo lo que había visto y oído. Es diferente a lo que imaginaba, respondió, mirando al frente. Todo es tan superficial. No todos parecen tan genuinos como tú. Adrián se detuvo un momento, como si hubiera sido golpeado por sus palabras. Su expresión cambió por un segundo, dejando entrever algo que Lucía no había notado antes, tristeza. No todo es lo que parece, Lucía. Dijo en voz baja, mirando al suelo. A veces este mundo puede ser tan frío que uno comienza a preguntarse si alguna vez fue genuino. Lucía se quedó en silencio, percibiendo la vulnerabilidad en su voz. ¿Acaso Adrián era más que el hombre exitoso y arrogante que todos creían conocer? Esa noche, cuando llegó a su pequeño cuarto, Lucía no pudo evitar darle vueltas a sus palabras. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Por qué se sentía tan conectada a él, cuando sabía que sus mundos eran tan diferentes? Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse cómoda en su nuevo trabajo. Con el tiempo, sus tareas se hicieron más fáciles, y Adrián, a pesar de su faceta distante, le brindaba más confianza. La relación profesional que habían empezado a construir comenzaba a adquirir una nueva dimensión, una de respeto mutuo. Pero Lucía sabía que, en su interior, algo más estaba comenzando a crecer. Fue en una reunión importante, cuando Lucía se dio cuenta de cuán profundo había llegado ese vínculo. Durante una presentación crucial para el futuro de la empresa, Adrián le dio una mirada que le dijo todo, confiaba en ella, más de lo que cualquiera podría imaginar. Pero mientras Lucía sentía que todo se estaba alineando a su favor, una sombra apareció en el horizonte. Durante una llamada inesperada, Adrián tuvo una discusión que la dejó helada. Su tono cambió radicalmente. Ya no era el líder calmado y seguro. Esa vez, la ira, la frustración y un dolor oculto comenzaron a salir a la luz. Cuando colgó el teléfono, su rostro estaba pálido, tenso. Lo siento, Lucía, dijo, su voz cargada de una emoción que ella nunca había visto en él. No quería que me vieras así. Lucía se quedó sin palabras. Había algo más en él, algo que lo estaba destrozando por dentro. Un misterio que ella, al igual que todos los demás, no conocía. El silencio en la oficina era pesado, casi insoportable. Adrián se recargó contra su escritorio, pasando una mano por su rostro como si intentara borrar la tensión que le quemaba los ojos. Lucía, aunque aún sorprendida por el cambio repentino en él, no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Algo lo estaba consumiendo, y ella podía verlo. No era solo el trabajo o la presión empresarial. Había algo más profundo, algo que lo afectaba de manera personal. Después de unos minutos, él levantó la cabeza, evitando su mirada. Perdón, Lucía. No te preocupes por esto. Es solo que, a veces, hay cosas que no se pueden cambiar. La respuesta no le convenció. Lucía no era tonta. Sabía que algo lo aquejaba, y aunque su instinto le decía que se alejara, también sentía una necesidad inexplicable de entenderlo, de ofrecerle algo de consuelo. ¿Qué es lo que te pasa?, preguntó con suavidad, sin presionar. Adrián la miró por un largo momento. Durante un segundo, Lucía pensó que simplemente ignoraría su pregunta, como siempre hacía con los demás. Pero esta vez, algo en su expresión cambió. Dejó escapar un suspiro, y por primera vez, dejó caer su fachada de empresario exitoso. Hace años perdí a alguien muy importante para mí. Mi hermano. Dijo con voz quebrada. No quiero entrar en detalles, pero su muerte cambió todo. Cambió mi forma de ver la vida. Desde entonces, he estado atrapado en un ciclo de trabajo, acumulando poder, pero sin encontrar paz. Y me da miedo, Lucía, que todo esto no me lleve a nada. Lucía quedó paralizada.
La dureza que él había mostrado hasta ahora comenzaba a desmoronarse frente a ella. Ella no esperaba esto. No esperaba que el hombre que parecía tenerlo todo fuera, en realidad, alguien tan roto. Lo siento mucho, Adrián. Dijo, sin saber qué más decir. Nadie debería pasar por eso solo. Adrián bajó la mirada, con una expresión que reflejaba la tristeza que nunca había querido mostrar. No quiero que me veas como una víctima, Lucía. No lo soy. He aprendido a sobrevivir, a seguir adelante, pero algunas noches me siento tan solo. Lucía, sin pensarlo, dio un paso hacia él. Sin palabras, solo actuando por un impulso que no comprendía del todo. Extendió su mano, tocando suavemente su brazo. Fue un gesto sencillo, pero que parecía más significativo que cualquier otra cosa que pudiera decir en ese momento. El contacto físico pareció romper la barrera entre ellos. Adrián la miró, sorprendido por la cercanía, pero no la rechazó. Por el contrario, se quedó en silencio, observándola, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. Gracias por escucharme, dijo finalmente, con una mirada que expresaba más que palabras. A veces solo necesitaba a alguien que me viera de verdad. Lucía asintió, comprendiendo el peso de su dolor. En ese instante, las barreras entre ellos se desmoronaron por completo. No era solo la camarera y el millonario, no era solo el jefe y la empleada. Era una conexión genuina, dos personas que se entendían de maneras que ni ellos mismos podían explicar. Sin embargo, ese momento de vulnerabilidad no estaba exento de peligro. Lucía sabía que, a medida que se acercaba más a Adrián, las líneas entre lo profesional y lo personal comenzaban a desdibujarse. Y, aunque su corazón le decía que debía seguir, su mente le advertía que este vínculo podría ser más complicado de lo que pensaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias para Lucía. La relación con Adrián había dado un giro inesperado, y aunque a veces parecía todo claro, había momentos en los que el miedo a lo desconocido se apoderaba de ella. La conexión que había nacido entre ellos era intensa, pero también peligrosa. El mundo de Adrián era un lugar frío, calculador, donde las emociones no se mostraban a menudo. Y ella, aunque estaba comenzando a sentir algo más por él, no podía evitar preguntarse si estaba destinada a ser solo una parte más de su vida profesional, o si había algo más profundo detrás de todo eso. Cada día, Adrián parecía más cercano, más humano. Le sonreía más, la invitaba a tomar café, compartía historias sobre su pasado que nunca había contado. Pero, a veces, cuando se perdía en sus pensamientos, su expresión cambiaba y el viejo Adrián regresaba, distante, frío, como si estuviera luchando contra un demonio interior. Lucía no podía ignorar esa dualidad, y eso solo la confundía más. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su oficina, Lucía recibió un mensaje de Adrián. Nos vemos después del trabajo. Tengo algo importante que contarte. La intriga se apoderó de ella. Algo en el tono de su mensaje la alertó. Algo estaba por cambiar. A las 6 de la tarde, Lucía se presentó en su oficina, con el corazón acelerado. Cuando entró, Adrián estaba esperando en su silla, pero su mirada no era la misma de siempre. Había una tensión en su rostro, como si estuviera a punto de decir algo que podría alterar todo lo que habían construido hasta ese momento. Lucía, comenzó, su voz seria. Tengo que contarte algo, algo que cambiará las cosas entre nosotros. Ella se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué pasa, Adrián? Preguntó, el miedo comenzando a apoderarse de ella. Adrián se levantó lentamente y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. He estado recibiendo amenazas últimamente. Amenazas que involucran a mi familia. Y, no sé cómo manejarlo. Todo lo que he construido, todo lo que he luchado por conseguir, podría desmoronarse si estas amenazas se vuelven realidad. Lucía se quedó sin palabras. La situación había cambiado. Ya no era solo el mundo de las empresas, de las reuniones y el lujo. Ahora, Adrián se encontraba en una situación de peligro real. Algo en su mirada le decía que esto era serio. ¿Qué tipo de amenazas? Preguntó,
su voz temblando ligeramente. Adrián suspiró, como si estuviera tomando una decisión difícil. No puedo decirte todo ahora. Pero lo que te pido, Lucía, es que te alejes por un tiempo. No quiero que te involucres más en esto. Es peligroso. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Alejarse? ¿De él? No podía imaginar su vida sin la conexión que había comenzado a formar con él. No puedo alejarme. No lo haré. Si estás pasando por esto, quiero estar a tu lado. No quiero que enfrentes esto solo, Adrián. Adrián la miró fijamente, su expresión más dura de lo que nunca había sido. No entiendes. No quiero ponerte en riesgo. Lo entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo es por qué querrías enfrentar esto sin alguien que te apoye. Tú no eres solo un empresario para mí, Adrián. Eres alguien importante. Por un momento, la tensión entre ellos se hizo insoportable. El silencio los envolvía, pero en ese espacio compartido, ambos sabían que algo estaba cambiando. No era solo el peligro lo que los unía. Era la conexión que, aunque no la pudieran definir, seguía creciendo con cada día que pasaba. Finalmente, Adrián respiró profundamente. Quizás no te estoy haciendo un favor al mantenerte al margen. Quizás, tal vez no sé cómo manejar esto. Lucía dio un paso hacia él, colocando su mano sobre su brazo, de nuevo buscando esa cercanía que ambos necesitaban. No tienes que manejarlo solo. No quiero que me dejes fuera de esto. Quiero estar a tu lado, en todo, como lo hemos estado hasta ahora. Él la miró, su expresión ablandándose. Por primera vez en días, su rostro mostró una leve sonrisa. Gracias, Lucía. No sé si esto se resolverá pronto, pero al menos sé que no estoy solo en esto. Aunque había tantas preguntas sin respuesta, algo en su interior le decía que el camino que habían comenzado juntos no había hecho más que empezar. Y aunque el peligro estaba muy cerca, lo que los unía parecía ser más fuerte que cualquier amenaza externa. La decisión de no separarse de Adrián le dio a Lucía una sensación de alivio y, al mismo tiempo, de incertidumbre. Sabía que algo grande se cernía sobre él, algo mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión constante y pequeños momentos de calma. La relación entre ellos parecía más profunda, más real, pero también estaba llena de sombras. Adrián no dejaba de estar pendiente de sus pasos, y Lucía, por más que intentaba hacer su trabajo, no podía evitar sentirse involucrada. A medida que avanzaban las semanas, las amenazas a Adrián se volvían más claras y cercanas. Extraños mensajes de texto llenos de intimidaciones comenzaron a llegar a su teléfono, y por primera vez, Lucía vio en los ojos de Adrián un temor palpable, algo que nunca antes había visto en él. Él, siempre el hombre fuerte y seguro, ahora estaba claramente afectado. Una tarde, Lucía lo encontró sentado en su oficina, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla con una expresión distante. Ella se acercó con cautela, sabiendo que la situación era más grave de lo que él dejaba ver. «Adrián, ¿qué pasa?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Él la miró sin sonreír, sus ojos cansados, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Es más grave de lo que pensaba. Están investigando cada paso que doy. No solo es el negocio, Lucía. También está mi familia. Todo lo que he construido podría desmoronarse en cualquier momento». Lucía se sentó junto a él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, sin pensar, sin dudar. Adrián la miró, y por un momento, la tristeza en sus ojos fue tan profunda que Lucía sintió que la distancia entre ellos se desvanecía por completo. «Lo que quiero», dijo él, su voz vacilante. «Lo que quiero es que estés a salvo. Estoy perdiendo el control de todo esto, y no quiero que tú te veas atrapada en medio de lo que está por venir». Lucía negó con la cabeza, su rostro firme. «No me iré, Adrián. No lo haré». La insistencia en su voz era clara, pero también estaba cargada de algo más. No solo era la preocupación por él. Había algo más que la unía a este hombre, algo que había crecido de manera silenciosa, como una semilla que finalmente comenzaba a brotar.
Y aunque el peligro estaba mucho más cerca de lo que ella hubiera querido, el miedo que sentía no la hacía retroceder. Más bien, la hacía más decidida. Si tú no te vas, yo tampoco lo haré, dijo Lucía, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Adrián la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando su decisión, midiendo las consecuencias. Finalmente, suspiró. Sé que no puedo detenerte, dijo, casi en un susurro. Solo, prométeme que, pase lo que pase, cuidarás de ti misma. Lucía sintió, aunque dentro de ella sabía que no podía prometer algo tan incierto. El peligro era real, y por mucho que quisiera mantenerse cerca de Adrián, también sabía que las decisiones que tomaran podrían poner en riesgo mucho más de lo que imaginaban. Esa misma noche, Lucía sintió la presencia de alguien fuera de su oficina. Un hombre con un aspecto oscuro, una sombra que apareció en la entrada sin previo aviso. Era uno de los empleados de la seguridad de la empresa, un hombre con una mirada que no inspiraba confianza. ¿Lucía?, dijo, con una voz grave y tensa. El señor Montenegro necesita verte en el estacionamiento ahora. Es urgente. Lucía frunció el ceño. ¿Qué pasa? El hombre no respondió, solo la miró fijamente, como si esperara que siguiera sin hacer preguntas. Algo no estaba bien. Con el corazón acelerado, Lucía siguió al hombre hasta el estacionamiento, donde las luces tenues apenas iluminaban los vehículos estacionados. Allí, en la oscuridad, Adrián la esperaba. Tienes que irte de aquí, Lucía. Ahora. Sus palabras fueron un golpe frío. Lucía, confundida y asustada, intentó comprender lo que sucedía. ¿Qué está pasando, Adrián?, preguntó, su voz temblando. Adrián la miró, su rostro lleno de desesperación. Las cosas se complicaron más de lo que pensé. Y hay algo que no te he contado. El peligro ya no solo está fuera, está dentro. Alguien cercano a mí está involucrado. La revelación fue como un rayo. ¿Quién podría estar detrás de las amenazas? ¿Alguien en quien Adrián confiaba? La revelación de Adrián dejó a Lucía paralizada. El peligro no solo venía de fuera, sino de alguien cercano, alguien que había estado dentro de su círculo todo el tiempo. El miedo recorrió su cuerpo, y por un momento, todo lo demás desapareció. Adrián, normalmente tan seguro de sí mismo, parecía completamente vulnerable. La tristeza en sus ojos no era solo por la amenaza externa, sino por el dolor de sentirse traicionado. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. Adrián respiró profundamente antes de responder. No puedo decirte todo ahora, Lucía, pero lo que sé es que alguien de mi propio equipo está involucrado en esto. Los mensajes, las amenazas, todo lleva a esa persona. Lucía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Su mente comenzó a correr a toda velocidad, buscando una explicación. ¿Cómo era posible que alguien en quien Adrián confiaba, alguien cercano a él, estuviera jugando con su vida de esa manera? ¿Estás seguro?, preguntó, intentando procesar la información. Adrián asintió, su rostro grave. Sí, Lucía. He estado investigando, pero la verdad es que estoy completamente atrapado. No sé quién es, ni qué busca, pero las piezas comienzan a encajar. Y lo peor de todo es que no puedo confiar en nadie. Lucía miró a su alrededor, la tensión palpable en el aire. En ese momento, la oscuridad del estacionamiento se sentía aún más aterradora. Los autos, las sombras, todo parecía esconder secretos que no querían ser revelados. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, su voz temblando ligeramente. Adrián la miró fijamente. Te pido que te mantengas alejada de todo esto. No quiero que te pongas en peligro. Pero sé que no vas a escucharme, y eso me asusta más de lo que puedo explicar. Lucía no podía dejarlo solo, no ahora. La conexión entre ellos, todo lo que había crecido en tan poco tiempo, la empujaba a permanecer a su lado. No voy a irme, Adrián. No ahora que sé lo que está en juego. Adrián la miró con una mezcla de desesperación y agradecimiento.
Estás entrando en un mundo que no entiendes, Lucía. Es peligroso, y te lo repito, no quiero que te hagas daño. Pero Lucía no podía retroceder. Algo en su interior le decía que no podía abandonarlo ahora. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y aunque no tenía toda la información, sabía que debía estar a su lado. Esa noche, mientras las luces del estacionamiento parpadeaban y la ciudad seguía su curso, Lucía entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El peligro era real, y con cada paso que daban juntos, las sombras se volvían más intensas. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente sensación de tensión. Lucía no podía quitarse de la cabeza lo que Adrián le había contado. La idea de que alguien cercano a él estuviera involucrado en las amenazas la inquietaba profundamente. Ella sabía que las piezas comenzaban a encajar, pero aún quedaba algo esencial por descubrir. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué Adrián no podía confiar en nadie? A pesar de las advertencias de Adrián, Lucía no pudo quedarse de brazos cruzados. Decidió investigar por su cuenta. No podía ignorar el peligro que se cernía sobre él, no cuando las piezas del rompecabezas parecían tan cercanas. Pero cuanto más investigaba, más confusa se sentía. Nadie parecía saber nada, y todos en la empresa se comportaban como si nada estuviera sucediendo. Fue entonces cuando un pequeño detalle llamó su atención, un cambio en la rutina de uno de los empleados más cercanos a Adrián, Carlos, su asistente principal. Lucía recordó haberlo visto conversando en secreto con un hombre de aspecto sombrío. La conversación había sido breve, pero la mirada furtiva entre ellos no pasó desapercibida. Con el corazón acelerado, Lucía comenzó a sospechar. Si alguien dentro de la empresa sabía lo que estaba pasando, esa persona podría ser Carlos. Pero, ¿qué lo unía a las amenazas contra Adrián? ¿Qué ganaba con todo esto? Esa misma tarde, Lucía decidió confrontarlo. Lo encontró en su oficina, revisando algunos papeles. Cuando ella entró, él levantó la mirada, sorprendido. ¿Lucía? ¿Qué haces aquí? Tengo algunas preguntas, dijo ella, sin rodeos. Quiero saber qué sabes sobre las amenazas a Adrián. Carlos pareció nervioso, un sudor frío cubriéndole la frente. No sé de qué hablas. Lucía se acercó un paso más, sus ojos fijos en él. No me mientas, Carlos. Te vi hablando con alguien. Quiero saber qué está pasando. Un silencio denso llenó la habitación. Finalmente, Carlos dejó caer la mirada, y Lucía supo que había llegado a la verdad. No es lo que piensas, murmuró. Yo solo estoy tratando de proteger a Adrián. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Protegerlo? ¿De qué? Carlos suspiró y, por un momento, se quedó en silencio, como si estuviera debatiendo si debería contarle la verdad. Soy el que ha estado recibiendo las amenazas. No puedo decir mucho, pero, es mi vida o la suya. Adrián nunca sabrá lo que hice para protegerlo. El corazón de Lucía dio un vuelco. La traición estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Carlos no solo había sido parte del problema, sino que ahora también era parte de la solución, de una manera muy oscura. ¿Qué? Preguntó Lucía, intentando asimilar la información. Es complicado, pero, mi lealtad está con él. Todo lo que hice, lo hice para salvarlo. El silencio volvió a instalarse, mientras Lucía procesaba lo que acababa de escuchar. Ahora entendía que el peligro no solo provenía de los enemigos externos, sino también de las decisiones difíciles que Adrián había tenido que tomar en su vida. Lucía sabía que, en ese momento, las cosas ya no serían lo mismo. Todo lo que creía saber sobre Adrián, sobre su mundo, había cambiado para siempre. Lucía se quedó allí, paralizada, mientras las palabras de Carlos resonaban en su mente. La lealtad, la traición, el sacrificio, todo se estaba volviendo un enredo imposible de desenredar. Adrián, el hombre que había llegado a conocer como fuerte y calculador, parecía estar involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Y Carlos, el hombre que parecía ser su aliado más cercano, ahora se presentaba como el responsable de las amenazas. La tensión en la oficina era insoportable.
Lucía intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero las piezas no terminaban de encajar. ¿Cómo podía alguien tan cercano a Adrián estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo, incluso si eso significaba traicionar su confianza? Carlos, viendo la confusión en su rostro, trató de explicarse. Lucía, no sabes todo lo que Adrián ha pasado. Es más que un simple negocio. Está en juego su vida, y la de su familia. Todo esto, lo hice para salvarlo de un destino peor. Lucía lo miró fijamente. Algo en su voz, en su mirada, le decía que Carlos no estaba mintiendo, pero la magnitud de lo que decía parecía más de una película de acción que de una vida real. ¿Salvarlo de qué?, preguntó con voz temblorosa. Carlos respiró profundamente antes de hablar. Hay personas a las que no puedes defraudar. Adrián se metió en negocios que no debería haber tocado. Y hay gente dispuesta a todo para asegurarse de que pague por sus errores. Esas amenazas, Lucía, no solo son palabras vacías. Ellos están dispuestos a hacerle daño si no pagamos el precio. Las palabras de Carlos hicieron que el mundo de Lucía se desmoronara aún más. ¿Qué tipo de negocios había estado manejando Adrián? ¿Qué tan profundo estaba metido en el peligro? Y lo más importante, ¿cómo podía ella involucrarse sin poner en riesgo todo lo que había construido, sin perder su propia seguridad? Adrián nunca le había contado la verdad completa, y Lucía comenzaba a entender que, aunque lo amaba, ese amor podría llevarla a lugares muy oscuros. La revelación de Carlos la dejó desconcertada. La figura de Adrián, el hombre que había defendido su dignidad, parecía estar ocultando secretos que desafiaban todo lo que Lucía había creído. ¿Era su lealtad hacia él suficiente para enfrentar la verdad de lo que él había hecho? ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Lucía, su voz quebrada por la angustia. Carlos la miró fijamente. Lo que tú decidas. Pero ten en cuenta una cosa, si decides quedarte al lado de Adrián, no habrá vuelta atrás. No podrás ignorar lo que está en juego. Este es un mundo del que no podrás salir tan fácilmente. Lucía no sabía si estaba lista para enfrentarse a todo eso. El dilema de amar a alguien que, aunque se mostraba valiente, llevaba consigo un peso mucho mayor de lo que imaginaba, estaba destruyéndola. Pero, al mismo tiempo, el amor que sentía por él era más fuerte que cualquier miedo. La pregunta era clara: ¿podría soportar el peso de la verdad, o se perdería en un mundo donde la lealtad y la traición se confundían constantemente? Lucía caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, el eco de las palabras de Carlos resonando en su cabeza. Si decides quedarte al lado de Adrián, no habrá vuelta atrás. La advertencia seguía martillando su mente. Cada paso que daba parecía alejarla más de la vida que conocía y acercarla a un mundo desconocido, peligroso, donde las decisiones no solo cambiaban el futuro de una persona, sino de todos los que se involucraban. El amor que sentía por Adrián la empujaba a seguir adelante, pero las dudas comenzaban a consumirla. ¿Era suficiente su lealtad? ¿Bastaba su deseo de ayudarlo a arriesgarlo todo? El miedo crecía dentro de ella como una sombra que no podía ignorar, pero también lo hacía la necesidad de estar a su lado. Adrián había sido claro, estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar, un mundo de negocios oscuros y promesas rotas. Pero, a pesar de todo, él la había defendido, la había hecho sentir importante, y en esos pequeños gestos de confianza, Lucía había visto algo más allá de la imagen del hombre de negocios. Ella había visto a un hombre roto, perdido, que solo necesitaba un poco de luz para salir de las sombras. Esa noche, Adrián la llamó. Su voz, al otro lado del teléfono, sonaba más grave que nunca. Lucía, necesitamos hablar. Es importante. El miedo la invadió. Algo había cambiado, y lo que temía más era que ese algo podría ser el final de todo. La oportunidad que había tomado al quedarse a su lado parecía desmoronarse con cada palabra que salía de su boca. Pero ella ya no podía dar marcha atrás. Al llegar a su oficina, la tensión era palpable. Adrián estaba allí, esperándola, con los ojos llenos de una determinación que nunca había visto en él. He tomado una decisión, dijo, sin rodeos. Voy a enfrentarlo todo.
Ya no puedo huir de lo que he hecho. Lucía lo miró fijamente, sin entender del todo. ¿Qué significa eso?, preguntó, temiendo la respuesta. Él la observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera buscando la manera de decir lo que estaba a punto de revelar. Voy a enfrentar a la persona que está detrás de todo esto. Y si no lo hago ahora, nunca estaré en paz. Lucía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Lo que Adrián proponía no solo ponía en peligro su vida, sino la de todos los que se acercaran a él. Pero algo dentro de ella sabía que no podía dejarlo enfrentarse solo a esa batalla. Voy a estar a tu lado, Adrián. Lo que decidas hacer, lo haremos juntos. Adrián no dijo nada, pero su mirada cambió. Era la primera vez que Lucía veía en él una mezcla de esperanza y agradecimiento. Quizás, pensó, ese era el precio del amor, el sacrificio de todo lo conocido por el bienestar del otro. Y en ese momento, Lucía entendió lo que realmente estaba en juego. No solo era la vida de Adrián, no solo su futuro. Era la conexión que los unía, el vínculo que se había forjado a base de confianza, lealtad y amor. La noche antes de la confrontación, Lucía apenas pudo dormir. Los pensamientos y temores no dejaban de rondar por su mente. Adrián había decidido enfrentarse a la persona que había estado manipulando su vida, pero lo que más le preocupaba a Lucía era que esa persona podría ser alguien que jamás hubiera imaginado. El peligro ya no solo venía de las amenazas externas, sino de las personas que él había llamado amigos. Se levantó temprano, su mente aún nublada por la ansiedad, y se dirigió a la oficina de Adrián. Él ya estaba allí, revisando unos papeles, con el rostro tenso, como si todo su mundo estuviera a punto de derraparse. Lucía lo observó en silencio, notando la manera en que la luz se reflejaba en su rostro cansado. Era un hombre que había estado luchando consigo mismo durante demasiado tiempo. ¿Estás listo?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Adrián levantó la vista y la miró, pero no dijo nada. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que, en ese momento, parecía tan tranquila, como si nada fuera a suceder. No estoy seguro de nada, Lucía. Pero sé que no puedo seguir viviendo con este miedo. Lucía se acercó a él, su corazón latiendo con fuerza. No tienes que hacerlo solo. Estoy contigo. Adrián la miró, y por un momento, su expresión se suavizó. Gracias por estar aquí. Pero, esto es algo que debo enfrentar solo. Si no lo hago ahora, siempre viviré con el peso de no haberlo hecho. Lucía entendió lo que él quería decir. Este era su destino, su lucha, y aunque ella deseaba estar a su lado en cada paso, había algo más importante, su propia redención. No podía forzarlo a que lo enfrentara de otra manera, pero sí podía ofrecerle su apoyo. Te prometo que estaré esperando. No importa lo que pase. La confrontación estaba programada para esa tarde, en una sala de reuniones privada que Adrián había alquilado en un lugar discreto. Allí, en ese espacio apartado del resto del mundo, se encontraría cara a cara con la persona que había puesto en riesgo todo lo que había construido. Lucía lo acompañó hasta la puerta del lugar, y cuando se despidió, sus palabras fueron las únicas que se sintieron como un refugio. Te esperaré. La tensión entre ellos era palpable, y aunque Lucía no podía ver lo que sucedería detrás de esa puerta, sabía que su vida cambiaría para siempre. Ya no se trataba solo de un empresario y su asistente. Se trataba de dos personas que habían compartido más de lo que podían imaginar y que ahora estaban a punto de enfrentarse a la verdad. El sonido de la puerta cerrándose fue como un presagio. Lucía se quedó allí, sola, con el corazón en un puño, esperando que la batalla que Adrián estaba a punto de librar no los destruyera a ambos. Si esta historia te conmueve, deja tu like y sigue escuchando. Lucía no pudo evitar caminar de un lado a otro, con la mente llena de incertidumbre. Había estado esperando en el pequeño café frente al edificio donde Adrián se enfrentaba a su enemigo. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y cada vez que miraba el reloj, su ansiedad crecía. El miedo de lo que podría suceder en esa habitación cerrada la estaba consumiendo.
El sol comenzaba a ponerse, y la luz cálida del atardecer filtraba a través de las ventanas del café, iluminando su rostro, pero nada podría calmar el nudo en su estómago. ¿Qué estaría pasando allá adentro? ¿Cómo había llegado Adrián hasta ese punto, tan vulnerable, tan dispuesto a enfrentarse a su peor temor? En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián: es hora. Quiero que estés conmigo en cuanto termine. Lucía, aunque preocupada, sintió una ligera calma al saber que él no la había dejado afuera de este enfrentamiento. Ella lo había acompañado en todo este viaje, y ahora no podía fallarle. Sin pensarlo dos veces, dejó el café y se dirigió rápidamente al edificio donde la confrontación estaba a punto de llegar a su fin. Cuando llegó al lugar, Adrián la esperaba en el vestíbulo, con su rostro serio pero algo más relajado. En su mirada había una mezcla de alivio y cansancio. Sin embargo, Lucía no pudo evitar notar que algo más estaba ocurriendo. Había una especie de paz en él, como si una carga pesada se hubiera levantado. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Adrián la miró, y por primera vez, le sonrió de una manera sincera. La verdad ha salido a la luz, Lucía. Ahora ya no tengo que cargar con este secreto. Lucía sintió un estremecimiento al oír sus palabras, pero no podía dejar de mirar su rostro. Algo había cambiado en él. La lucha, el miedo, las amenazas, todo parecía haber quedado atrás. Ahora solo quedaba lo que estaba por venir. Adrián la tomó de la mano y, por un momento, no necesitaban hablar más. Sabían que, después de todo lo que habían atravesado juntos, la verdad los había unido más que nunca. Te dije que lo haría solo, dijo Adrián en voz baja, mirando hacia el horizonte. Pero en el fondo sabía que no podía sin ti. Gracias por quedarte a mi lado. Lucía sonrió, sintiendo que algo profundo se estaba forjando entre ellos. No era solo el amor, ni solo la lealtad. Era una conexión que había sobrevivido a las sombras y a la incertidumbre. Y aunque sabían que el futuro aún era incierto, sabían también que ahora podían enfrentarlo juntos. Nunca me iré, Adrián. Te lo prometí. Y con esas palabras, sin miedo, sin dudas, Lucía sintió que su vida tomaba el rumbo que siempre había deseado. La revelación había llegado. Lo que empezó como una simple oferta de trabajo, una amistad en medio de las sombras, ahora se había convertido en una lucha por la verdad y la redención. Lucía y Adrián se habían enfrentado a los miedos, a las traiciones y a todo lo que los había mantenido separados, pero ahora estaban más unidos que nunca. Sin embargo, aunque la verdad había salido a la luz, el precio de conocerla no era barato. La noche que Adrián se enfrentó a su traidor, las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Carlos, su asistente más cercano, había estado trabajando para el enemigo todo el tiempo. Pero al revelar su traición, Adrián ya no podía escapar del daño que sus decisiones pasadas habían causado. Los hilos que él mismo había tejido se habían enredado, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Lucía no podía evitar sentir que, a pesar de todo lo que habían logrado, aún había más por descubrir. Había algo en los ojos de Adrián que no podía entender completamente. Había una oscuridad que no desaparecía, incluso con la verdad revelada. Algo en su interior le decía que el final de esta historia no llegaba tan fácilmente. La llamada que recibió esa tarde lo confirmaba. Un número desconocido en su teléfono. Una voz grave, casi inaudible, al otro lado de la línea. El precio de la verdad nunca es tan simple, Adrián. Si crees que esto ha terminado, te equivocas. Quedan cuentas por saldar. Lucía vio el cambio en el rostro de Adrián cuando escuchó esas palabras. La tensión, el miedo, regresaron a su mirada. De inmediato, supo que lo que había creído que era el final de la lucha, en realidad, era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Quién fue?, preguntó Lucía, alarmada. Adrián se quedó en silencio por un momento, dejando que el miedo se apoderara de él por completo. Alguien que aún tiene el control. Alguien que está más cerca de lo que creemos. El hecho de que ese alguien estuviera tan cerca, tanto en su vida como en la de Lucía, la aterraba. Habían sobrevivido a las amenazas, a la traición,
pero ahora había algo mucho más peligroso en juego. La paz que pensaban haber alcanzado se desvaneció, y con ella, la ilusión de que todo volvería a ser como antes. Lucía entendió, en ese preciso momento, que lo que Adrián le había prometido, lo que ambos habían construido, no estaba exento de sacrificios aún más grandes. La llamada había sido solo el primer aviso. Ahora, más que nunca, ambos debían estar preparados para enfrentarse a lo que realmente estaba por venir. Porque lo que había comenzado como un conflicto personal de Adrián se había convertido en una amenaza que pondría en peligro todo lo que amaban. Los días siguientes a la llamada fueron una pesadilla silenciosa. Lucía no podía evitar mirar a Adrián con una creciente sensación de desconfianza. Algo estaba en juego que ni siquiera él parecía comprender completamente. La amenaza, esa sombra que acechaba desde el pasado, ahora se manifestaba con una fuerza que no podían controlar. Los enemigos eran más astutos de lo que pensaban. Y, lo peor de todo, es que nadie estaba a salvo, ni siquiera ellos. Adrián se mantenía serio, cada vez más distante, como si estuviera cargando con un peso invisible. Lucía sentía su angustia, pero no podía penetrar esa barrera que él había levantado. En las noches, cuando las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Adrián se quedaba despierto, mirando la oscuridad, como si estuviera esperando que algo, o alguien, lo alcanzara. Una tarde, mientras Adrián estaba en una reunión, Lucía recibió una llamada desconocida. Al principio, pensó que era otra amenaza, pero cuando contestó, una voz fría y calculadora le habló desde el otro lado. Lucía, es hora de que Adrián se enfrente a su pasado. Las piezas están en su lugar. Solo que no serán las que él espera. El miedo la recorrió por completo. La voz era clara, directa, y aunque no reconoció a la persona, sabía que ese mensaje no era solo una amenaza vacía. Había algo más en juego, algo mucho más profundo y peligroso. Cuando Adrián regresó esa noche, Lucía no pudo evitar contarle la conversación. ¿Quién estaba en la llamada?, preguntó él, visiblemente preocupado. No lo sé, Adrián. Pero me dijeron que todo esto es parte de un juego más grande, que las piezas están en su lugar, pero no son las que tú piensas. Adrián cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando procesar las palabras. Lo sabía. Sabía que no sería tan sencillo. Dijo en voz baja, casi para sí mismo. Este juego, Lucía, tiene reglas que no puedo entender, pero ya no puedo salir de él. La tensión entre ellos aumentaba. Lucía deseaba que Adrián abriera sus ojos, que viera lo que ella veía, que este juego no solo era sobre él, sino sobre ambos. Él no estaba solo en esto, y si se mantenían juntos, tendrían que enfrentarlo juntos. Pero Adrián parecía seguir guardando secretos. Había algo en su pasado que no quería revelar, algo que podría cambiarlo todo. El ambiente en la oficina de Adrián se volvía cada vez más tenso. La revelación de las amenazas, la llamada misteriosa, y sobre todo, el distanciamiento de Adrián, todo parecía llevarlos a un precipicio del cual no podían escapar. Lucía, aunque decidida a mantenerse al lado de él, no podía dejar de sentirse atrapada en un laberinto sin salida. La sensación de que algo mucho más grande y peligroso estaba en marcha la envolvía, y cada día que pasaba, se hacía más evidente que no había vuelta atrás. Adrián había cambiado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que ella había conocido al principio. Su mirada estaba cargada de culpabilidad y miedo, y aunque intentaba mantener las apariencias, Lucía sabía que la presión lo estaba consumiendo. Él ya no solo luchaba contra los enemigos externos, sino contra sus propios demonios internos. Una noche, cuando todo parecía en calma, Lucía lo encontró en su oficina, mirando una foto antigua de su hermano, aquel ser que había marcado su vida para siempre. Adrián no lo notó al principio, pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Lucía. ¿Lo sabías?, preguntó Adrián, con voz áspera. ¿Sabía qué?, respondió ella, acercándose lentamente. Que mi hermano no murió por accidente. Fue parte de un plan. Algo que yo mismo ayudé a crear. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La pieza que faltaba en su mente ya no era un simple secreto,
era una carga mucho más grande de lo que había imaginado. La muerte de su hermano no había sido un accidente, y Adrián, sin quererlo, había jugado un papel en ese destino trágico. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía, su voz temblando. Yo fui el que estuvo detrás de las decisiones que lo llevaron a su muerte. Estaba involucrado en cosas que no puedo explicar, cosas que ahora están volviendo para cobrar su precio. Adrián se levantó de su silla, con el rostro pálido. Lucía, todo lo que hice, todo lo que construí, fue para tratar de redimirme. Pero al final, me di cuenta de que no puedo escapar de lo que he hecho. Y el precio por todo esto es más alto de lo que pensaba. Si sigo adelante, si sigo luchando, podría perderlo todo, y tú también. Las palabras de Adrián calaron hondo en el corazón de Lucía. El sacrificio de su hermano, el precio de sus decisiones, todo eso ahora caía sobre ellos. Y ella se encontraba, una vez más, atrapada en una elección que podría cambiarlo todo. No te voy a dejar solo, Adrián. No importa lo que hayas hecho. Estamos juntos en esto. Él la miró fijamente, como si estuviera buscando alguna razón para seguir adelante. Y por un momento, Lucía vio la vulnerabilidad en sus ojos, esa misma vulnerabilidad que lo hacía humano, que lo conectaba con ella. Pero el futuro no iba a ser fácil. El precio de la verdad ya había sido alto, pero el sacrificio final podría ser aún mayor. La sombra de lo que Adrián había hecho los perseguiría, y mientras avanzaban hacia lo desconocido, sabían que, al final, tendrían que pagar el precio. La noche se hizo más oscura después de las palabras de Adrián. Lucía sentía el peso de su confesión, pero también algo más profundo, el deseo de seguir a su lado, de acompañarlo en esta lucha que él mismo había comenzado hace tanto tiempo. La verdad, aunque dolorosa, no había sido una sorpresa. Todo lo que había visto en Adrián, sus decisiones, sus miedos, todo encajaba en ese momento, en esa revelación desgarradora. Pero lo que más la preocupaba ahora no era el pasado de Adrián, sino el futuro. Sabía que, aunque él se sintiera culpable por lo que había hecho, su redención no sería fácil. Y si algo había aprendido en este tiempo juntos, era que las cicatrices del pasado no se curan con palabras. El sacrificio que él había hecho para conseguir su éxito había dejado huellas profundas, y esas huellas, aunque intentara ignorarlas, siempre lo perseguirían. Adrián, al ver la expresión de Lucía, parecía leer sus pensamientos. Lo que estoy haciendo, Lucía, no solo afecta a mi vida. Te he involucrado a ti también. Y eso, no puedo perdonarme. No me has involucrado, Adrián. Yo elegí estar aquí, a tu lado, desde el principio. No puedes cargar con todo solo. Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y desesperación. A veces, Lucía, creo que lo único que tengo es la esperanza de que puedas perdonarme algún día, si alguna vez superamos todo esto. El amor que Lucía sentía por él la impulsó a acercarse y tomar sus manos. No se trata de perdonarte, Adrián. Se trata de entender que, si vas a seguir luchando, no tienes que hacerlo solo. Estoy contigo, en las buenas y en las malas. Las palabras de Lucía llegaron a su corazón de una forma que no esperaba. En ese instante, las dudas y el miedo que lo habían estado ahogando parecían disminuir, aunque solo fuera un poco. Adrián sabía que, al final, la única forma de redimirse era enfrentarse a sus propios errores, pero ahora, más que nunca, comprendía que no tenía que cargar con todo el peso solo. Tú y yo, juntos podemos superarlo, dijo Lucía con firmeza, sin titubear. Lo que has hecho, lo que hemos hecho, no define quién eres. Y no me importa lo que venga después, Adrián. Mientras estemos juntos, siempre habrá una salida. La verdad, aunque amarga, los había unido más que nunca. Y aunque el futuro seguía incierto, Lucía sentía que había algo más grande que el miedo y el arrepentimiento, la fuerza de su amor y el compromiso de luchar por lo que aún quedaba. Pero el destino no era fácil, y aún quedaba un último paso que dar. El peligro seguía acechando, y el precio de la redención sería mucho más alto de lo que cualquiera de los dos había anticipado. La sensación de estar al borde de un precipicio nunca se fue, pero en ese instante, Lucía decidió que ya no temía el descenso.
Ella y Adrián habían atravesado un camino oscuro, lleno de secretos, traiciones y decisiones difíciles. Pero ahora, en medio de todo el caos, Lucía entendía algo con claridad: si querían sobrevivir a lo que venía, tendrían que enfrentarlo juntos, sin mirar atrás. El plan que Adrián había ideado para confrontar a su enemigo estaba en marcha. Cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para no dejar nada al azar. Sabían que, al final, una sola jugada equivocada podría significar su fin. Pero Adrián, aunque temeroso, estaba listo para arriesgarlo todo. La idea de perder a Lucía, de perder todo lo que había logrado construir, le daba fuerzas para seguir adelante. Esa tarde, se encontraron en la oficina de Adrián, donde los papeles del contrato, las amenazas y las decisiones pendientes se acumulaban. El teléfono de Adrián vibró con una notificación. Lucía observó cómo su rostro cambiaba, como una sombra de preocupación cruzaba su mirada. «Es hora», dijo él, mirando la pantalla. La hora había llegado. Adrián cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Lucía, con el corazón acelerado, sabía que este sería el momento decisivo. El precio de todo lo que habían vivido hasta ahora se iba a cobrar, y solo quedaba ver si lograrían salir de esta prueba más fuertes, o si todo se desmoronaría. «Lo haremos juntos». Lucía lo miró, con los ojos fijos en los suyos. Él asintió lentamente, como si sus palabras fueran la última chispa de esperanza que quedaba en su interior. Juntos, hasta el final. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. Lucía no podía permitir que sus miedos lo separaran. En su corazón sabía que, sin importar lo que sucediera, había tomado su decisión: no abandonaría a Adrián. Su amor era lo único que quedaba claro en medio de la tormenta. Cuando llegaron al lugar, un edificio oscuro y aislado, el aire se sentía pesado. Lucía, al igual que Adrián, sabía que lo que estaban a punto de hacer cambiaría todo. El pasado de Adrián, las decisiones que lo habían marcado, todo estaba por ser puesto en la balanza. ¿Serían capaces de pagar el precio de la redención? Adrián miró a Lucía por última vez antes de entrar al edificio. «No importa lo que pase, gracias por quedarte». Lucía le sonrió, y aunque su corazón latía con fuerza, su mirada era la de una mujer decidida. «No hay vuelta atrás, Adrián. Estamos aquí. Juntos». Entraron al edificio, sabiendo que el destino de ambos estaba sellado, y que la jugada final comenzaba ahora. La puerta del edificio se cerró con un sonido sordo detrás de ellos. Lucía y Adrián avanzaron por el oscuro pasillo, el eco de sus pasos resonando en las paredes frías. Cada rincón del lugar estaba impregnado de una sensación inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido en ese mismo instante. El aire estaba cargado de tensión. Sabían que lo que estaban a punto de enfrentar no solo pondría en juego sus vidas, sino todo lo que habían construido juntos. La sala al final del pasillo estaba iluminada solo por una lámpara tenue, creando sombras largas y distorsionadas en las paredes. El lugar parecía estar vacío, pero Lucía no confiaba en esa calma. Adrián, a su lado, mantenía la mirada fija hacia la puerta, su rostro serio, pero su expresión mostraba un atisbo de duda. Lucía podía sentir el peso de sus pensamientos, sus miedos, y aunque él intentaba no mostrarlo, la presión lo estaba consumiendo. «Estamos listos», dijo Adrián, casi como un susurro, mirando a Lucía con determinación. Lucía asintió, pero no podía evitar sentir el nudo en su estómago. La incertidumbre, la amenaza, todo se había acumulado hasta ese momento. La persona que había estado detrás de las amenazas, la que había movido las piezas en las sombras, ahora estaba a punto de ser desenmascarada. La puerta de la sala se abrió de golpe, y Lucía se tensó. En la penumbra, una figura apareció, una silueta que se recortaba contra la luz tenue del fondo. Era Carlos, el hombre que había estado a su lado todo este tiempo, el hombre en quien Adrián había confiado. Lucía lo miró, pero no era el mismo hombre que conoció. Sus ojos, fríos y calculadores, no mostraban ni rastro de arrepentimiento. ¿Carlos?, preguntó Adrián, su voz firme, pero con una sombra de traición en ella. Carlos sonrió de manera enigmática.
Pensaste que podrías escapar, Adrián, pero los errores siempre vuelven a alcanzarte. El juego ha terminado. Lucía lo observó, su mente corriendo a 1000 por hora. No podía creer lo que escuchaba. ¿Carlos? El hombre que había estado tan cerca de ellos, el que les había dado consejos, ahora estaba en el centro de todo. Su traición iba más allá de lo que podía comprender. No entiendo, dijo Lucía, mirando a Adrián, luego a Carlos. ¿Por qué? Carlos se acercó lentamente, disfrutando de la tensión que se acumulaba en el aire. Porque todo esto es parte del plan, Lucía. Todo lo que hiciste, todo lo que Adrián ha hecho, ha sido manipulado desde el principio. Nadie sale limpio de este juego. El dolor de la traición caló hondo en Adrián. Finalmente, se dio cuenta de lo que Lucía había intuido desde el principio, la lealtad de Carlos no era sincera. Pero a lo largo de los años, había sido una parte importante de su vida, y ahora esa confianza había sido quebrada. Te he dado todo, dijo Adrián, con la voz quebrada por el dolor. Y tú, Carlos, me pagaste con esto. Carlos se rió, la risa llena de amargura. Nada personal, Adrián. Es solo negocio. Todos tenemos un precio. Lucía sentía como la sala se llenaba de una tensión insoportable. El precio de la verdad, el precio de la redención, todo estaba por saldarse. Pero lo que más le dolía no era la traición de Carlos, sino la mirada perdida de Adrián, esa que reflejaba todo el peso de sus decisiones. Adrián se acercó un paso más, su rostro lleno de determinación. Esto termina hoy, Carlos. La tensión en el aire era palpable. Nadie podía prever lo que sucedería a continuación, pero en ese instante, Lucía comprendió algo importante, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre había una salida. Y esa salida era enfrentarse a la verdad, sin miedo, sin reservas. La atmósfera en la sala era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Lucía y Adrián se mantenían firmes, pero dentro de ellos el miedo y la incertidumbre se mezclaban con un rayo de esperanza. Adrián había dado el primer paso, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Carlos, con su sonrisa burlona, parecía disfrutar del sufrimiento que había causado. Pero Adrián estaba decidido a acabar con todo, a enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. No vas a ganar, Carlos. Dijo Adrián, su voz profunda y llena de determinación. Carlos se encogió de hombros, su rostro impasible. Lo siento, Adrián. Ya lo he hecho. Un silencio pesado se instaló en la habitación, pero justo cuando Lucía pensaba que las palabras de Carlos eran las últimas que escucharían, un sonido extraño interrumpió la tensión. El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa, y su expresión cambió, un brillo de preocupación cruzó su rostro. Lucía, sorprendida, miró a Adrián. ¿Qué significa eso? Preguntó, señalando el teléfono. Carlos, al darse cuenta de que todos los ojos estaban sobre él, trató de disimular. Nada importante. Solo negocios. Respondió, pero su nerviosismo era evidente. Adrián dio un paso hacia él, sin apartar la mirada. ¿Negocios? ¿De verdad crees que puedo seguir ignorando lo que has hecho, Carlos? El teléfono vibró nuevamente, y Carlos, visiblemente molesto, lo levantó. Lucía pudo ver que el rostro de Carlos se endurecía a medida que leía el mensaje. Algo no estaba bien. De repente, Carlos dejó caer el teléfono, y en sus ojos se reflejaba una preocupación que antes no había mostrado. Esto no estaba en el plan. Murmuró. Adrián y Lucía intercambiaron una mirada. Algo había cambiado. ¿Qué pasa, Carlos? Preguntó Adrián, acercándose más. Carlos respiró profundamente, como si finalmente se estuviera resignando. No puedo seguir con esto. Ya no puedo proteger lo que no puedo controlar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Carlos, sin previo aviso, dio un paso atrás, dejando caer una carpeta que había estado guardando en su chaqueta. La carpeta contenía documentos que, en cualquier otra circunstancia, habrían pasado desapercibidos. Pero Lucía no podía ignorar lo que vio, nombres, fechas, conexiones.
Todo lo que había estado en las sombras, lo que había estado oculto, estaba allí, al alcance de su mano. Es hora de que veas todo, Adrián. Dijo Carlos, su voz vacilante. Todo lo que creía saber, ya no es cierto. Lucía y Adrián tomaron la carpeta al mismo tiempo. Cuando la abrieron, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera sorprendente. Lo que contenía no era solo información sobre Carlos, sino sobre alguien más, alguien mucho más poderoso y cercano. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Adrián, su voz ahora llena de incredulidad. Carlos, con una expresión de derrota, levantó las manos. Pensé que lo controlaba todo. Pero la verdad es que nunca pude con el peso de este juego. En ese instante, Lucía entendió que todo lo que habían enfrentado hasta ahora, cada paso, cada sacrificio, no era más que una pequeña pieza dentro de un plan mucho más grande. La traición de Carlos había sido solo el principio, y lo que quedaba por descubrir, lo que aún no sabían, cambiaría todo para siempre. Si esta historia te conmueve, deja tu like y sigue escuchando. La carpeta en las manos de Lucía y Adrián parecía estar ardiendo. El peso de lo que contenía no solo era físico, sino emocional. Cada página que pasaban desvelaba más secretos, más mentiras. Los nombres en esos documentos eran conocidos, pero lo que revelaban sobre ellos era algo que ni siquiera Adrián había imaginado. De repente, la red de conspiraciones y traiciones que los rodeaba parecía mucho más compleja de lo que jamás hubieran pensado. Esto no puede ser, dijo Adrián, pasando las hojas con rapidez. Los nombres de personas en quienes confiaba, algunos miembros de su propio equipo, aparecían en los documentos, involucrados en actividades que iban mucho más allá de lo que él había podido controlar. Cada nombre era una revelación, un golpe a su conciencia. Carlos, con su rostro desencajado, observaba desde un rincón de la habitación su expresión de derrota completa. Lo que estás viendo, Adrián, es solo la punta del iceberg. Pensé que podía manejarlo, pero ahora, su voz se apagó. Ahora es demasiado tarde. Lucía no podía dejar de mirar los papeles. Lo que parecía un juego de poder se había convertido en una pesadilla. La persona que había estado moviendo los hilos, orquestando todo, no era un extraño, sino alguien de su propio círculo. Alguien que había estado observando todo desde las sombras, siempre un paso adelante. ¿Quién está detrás de todo esto, Carlos?, preguntó Lucía, su voz temblorosa, pero firme. Carlos suspiró profundamente. El verdadero enemigo nunca fue quien pensaron. Está más cerca de lo que imaginas. Adrián, al darse cuenta de lo que Carlos estaba insinuando, se giró hacia él con los ojos llenos de ira. ¿Qué estás diciendo? Carlos, ahora con el rostro pálido y los hombros caídos, finalmente dejó escapar lo que había estado ocultando. Es tu propio padre, Adrián. Él es quien está detrás de todo esto. Fue él quien te metió en este mundo, quien te puso en la mira. No hay escape. La revelación fue un golpe devastador. Adrián se quedó helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su padre, el hombre que siempre había sido su referente, su modelo a seguir, ahora resultaba ser el verdadero villano en su historia. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podría alguien tan cercano haber jugado un papel tan oscuro en la vida de Adrián? No puede ser. Adrián apenas logró decir. La incredulidad lo consumía. Carlos, con lágrimas en los ojos, bajó la cabeza. Es cierto. Él ha estado manipulando todo desde el principio. Pensé que podía protegerte, pero no pude. Lucía tomó la mano de Adrián, su corazón lleno de compasión y temor al mismo tiempo. Sabía que esta revelación cambiaría todo. Lo que había empezado como un simple conflicto de negocios ahora se convertía en una lucha mucho más personal. Adrián la miró, sus ojos llenos de dolor. Tengo que enfrentarlo. Lucía sintió lentamente, pero en su corazón sabía que esta confrontación no sería fácil. La figura que había dado forma a su vida, la figura que él más había respetado, ahora sería su mayor desafío. La revelación de que el verdadero enemigo estaba tan cerca de Adrián lo había dejado sin palabras.
No solo estaba enfrentando la traición de Carlos, su propio asistente, sino también el hecho de que su padre, la figura más importante de su vida, estaba detrás de todo. La batalla que pensaba que había terminado con la revelación de Carlos solo había comenzado. Ahora, todo lo que conocía sobre su vida y su familia estaba en juego. Lucía lo miró, tratando de comprender el dolor y la ira que lo embargaban. Adrián, tan seguro de sí mismo, parecía un hombre quebrado. El miedo de enfrentar a su padre, la persona que lo había moldeado y guiado, lo paralizaba. Pero Lucía sabía que la única forma de avanzar era confrontar la verdad, sin importar lo que pudiera costarles. Adrián, no importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Dijo Lucía, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Adrián la miró, sus ojos llenos de dolor y agradecimiento. No sé si puedo enfrentarlo, Lucía. Él me dio todo, y ahora, me doy cuenta de que siempre fui solo una pieza en su juego. La incertidumbre que sentía en su corazón lo estaba consumiendo. Lucía no podía imaginar el peso de la carga que Adrián llevaba. La figura de su padre no solo representaba su familia, sino también su identidad, su lugar en el mundo. Y ahora, esa misma figura era la que había puesto en peligro todo lo que él había construido. Lo haremos juntos, Adrián. Reiteró Lucía, con una mirada decidida. La decisión de enfrentar a su padre estaba tomada. Adrián sabía que no podría hacerlo solo. Lucía lo había acompañado a lo largo de todo este viaje, y no sería diferente en este último paso. Juntos, enfrentaría su mayor miedo. Esa tarde, se dirigieron hacia la mansión de los Montenegro. El lugar que había sido su hogar, su refugio, ahora se sentía ajeno. Las paredes de esa mansión, que habían visto crecer a Adrián, ahora lo hacían sentirse pequeño, vulnerable. Lucía, caminando a su lado, sentía el peso de lo que venía. No solo era una batalla por la verdad, sino por la redención de un hombre que había estado atrapado en un juego que no eligió. Cuando llegaron a la entrada, el mayordomo lo saludó con una mirada enigmática. El señor está esperando. El corazón de Adrián latía con fuerza. Sabía que este sería el momento decisivo. No importaba cuánto le doliera enfrentarse a su padre. Tenía que hacerlo. Ya no podía seguir siendo una pieza en el tablero. Era hora de reclamar su propia vida. El pasillo largo, las cortinas pesadas, el silencio que lo rodeaba todo. Adrián sintió que cada paso lo acercaba a la verdad, pero también al desmoronamiento de su mundo. Lucía lo miró con una sonrisa que, aunque pequeña, lo llenó de fuerzas. Ella estaba con él, y eso le daba la valentía que necesitaba. Finalmente, llegaron a la sala donde su padre los esperaba. Un hombre imponente, de mirada fría, que había sido el pilar de su vida, pero que ahora parecía un extraño. Adrián, Lucía. Dijo su padre, sin levantarse de su sillón. Sabía que llegarías. Pero no creí que fuera tan pronto. Adrián dio un paso al frente, su voz firme pero cargada de dolor. Es hora de que me enfrente a ti, padre. ¿Qué has aprendido, hijo? Preguntó su padre, una sonrisa casi cruel dibujándose en sus labios. Lucía apretó la mano de Adrián, sabiendo que este enfrentamiento cambiaría el destino de ambos. El último sacrificio estaba por hacerse. El aire en la sala parecía más denso, cargado con el peso de las palabras no pronunciadas, con la historia de años entre padre e hijo, ahora a punto de desmoronarse. Adrián miró a su padre, un hombre que había sido su guía, su modelo a seguir, pero que ahora representaba todo lo que él había estado luchando por escapar. La verdad estaba aquí, frente a ellos, y no había más vuelta atrás. Su padre, Eduardo Montenegro, se recostó en su sillón con una calma perturbadora. En su rostro no había ni una pizca de arrepentimiento. Solo una ligera sonrisa, como si estuviera disfrutando del drama que se desarrollaba frente a él. Siempre supe que este día llegaría, Adrián. Pero pensaba que tendrías más tiempo. Dijo, mirando a su hijo con esa mezcla de superioridad y desapego que lo había caracterizado siempre. Adrián, apretando los puños, dio un paso al frente. Ya no soy ese niño que quería complacer tus expectativas, padre.
Estoy aquí porque necesito enfrentarme a ti. Todo lo que he hecho, todo lo que soy, ya no puedo seguir siendo parte de tus juegos. El rostro de Eduardo se endureció por un momento, pero rápidamente se recobró, como si la confrontación no le causara ninguna sorpresa. No entiendes, Adrián. Este es el juego. Siempre lo fue. Y te preparé para esto desde el principio. No puedes simplemente abandonarlo. Lucía, al ver la lucha interna de Adrián, no pudo evitar sentirse más conectada a él que nunca. Sabía que este enfrentamiento era más que una batalla por la verdad, era una lucha por la identidad de Adrián, por su propia libertad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Adrián, su voz quebrada por la emoción. Todo lo que he hecho, todo lo que creí que era, ¿todo esto es un juego para ti? Eduardo se levantó, caminando lentamente hacia él, como si quisiera controlar la situación con su mera presencia. El poder, hijo, es un juego. Y si no aprendes a jugarlo, serás consumido por él. Eso es lo que me pasó, y ahora, es lo que te ha tocado a ti. Adrián cerró los ojos, sintiendo la pesada herencia que su padre le había dejado. La corrupción, el control, la manipulación, todo eso había sido su vida hasta ahora. Y aunque lo había odiado, de alguna manera, lo había aceptado. Pero ahora, frente a su padre, esa aceptación ya no era suficiente. Lucía, sin dudarlo, dio un paso hacia Adrián, colocándose a su lado. No todo en la vida es un juego, Eduardo. Y Adrián tiene derecho a decidir su futuro. El rostro de Eduardo se tornó oscuro, y la tensión en la habitación aumentó. ¿Y tú qué sabes de esto, Lucía? Eres solo una parte de su vida. ¿Qué podrías ofrecerle, más que palabras vacías? Lucía lo miró directamente a los ojos, sin temor, y por primera vez, pudo ver una grieta en la fachada de Eduardo. Lo que le ofrezco es una opción. Una vida diferente, una vida sin la sombra de lo que tú has creado. El silencio llenó la sala, y durante unos segundos, Adrián se quedó mirando a su padre, completamente abrumado por todo lo que había escuchado. Finalmente, la ira contenida de años salió de él. No quiero ser como tú. No quiero tu legado, dijo con voz firme. Eduardo lo miró, su expresión ahora un reflejo de furia. Entonces, ¿te crees capaz de destruirlo todo? Sí, respondió Adrián, sin dudar. Porque lo que más valoro ya no es el poder. Es mi libertad, y estoy dispuesto a pelear por ella. Lucía, al ver el cambio en Adrián, apretó su mano con fuerza. Sabía que este era el momento decisivo. La verdad se había desvelado, y no había más secretos, solo una confrontación que definiría el futuro de ambos. La sala estaba sumida en un silencio tenso, como si el aire mismo estuviera esperando el próximo movimiento. Adrián, con su rostro tenso pero decidido, se mantenía firme frente a su padre, quien, a pesar de la furia que lo consumía, no podía disimular el resquebrajamiento de su dominio. Lucía, de pie junto a él, sentía que cada segundo que pasaba los acercaba a un destino irreversible. El enfrentamiento que había comenzado como una simple conversación se había convertido en una batalla de voluntades, de corazones dispuestos a romper con el pasado. Eduardo, visiblemente agitado por la reacción de Adrián, dio un paso atrás. Pero su mirada no se desvió ni un segundo de su hijo. ¿Crees que puedes escapar de lo que soy? De lo que eres, dijo, su voz temblando con la rabia contenida. Pero es tarde, Adrián. Todo lo que has hecho, todas las decisiones que has tomado, te han llevado justo hasta aquí. No hay vuelta atrás. Adrián respiró profundamente, sus ojos llenos de resolución. Sí, lo sé. No hay vuelta atrás, porque ya he tomado mi decisión. No voy a seguir siendo una marioneta en tus juegos. No voy a seguir siendo parte de este legado de oscuridad. El rostro de Eduardo se endureció, y por un momento, Lucía pensó que todo podría desmoronarse en un segundo. ¿Qué haría un hombre como él, acostumbrado a controlar todo, cuando se enfrentaba a la verdadera rebelión de su hijo? Pero, en lugar de estallar de furia, Eduardo bajó la mirada. Por un instante, Lucía creyó ver algo en el que nunca había notado antes, duda. Era solo por un segundo,
pero era suficiente para que algo cambiara en el aire. ¿Crees que puedes destruirme, Adrián? Preguntó Eduardo, su tono ahora más bajo, más calculador. Yo te hice quien eres. Y si crees que escapar de mi influencia será tan fácil, estás equivocado. Adrián, sin dudar, dio un paso hacia adelante. No te voy a destruir, padre. Solo voy a liberar mi vida de tus cadenas. No soy tu producto. Soy mi propio hombre. La mirada de Eduardo se oscureció, pero antes de que pudiera reaccionar, Lucía intervino. Lo que él dice es cierto. Adrián tiene derecho a su propia vida. Y lo que tú has hecho con él no tiene justificación. Eduardo, finalmente, se giró hacia Lucía, su mirada llena de desprecio. ¿Y tú qué sabes de esto, Lucía? No eres más que una distracción, una sombra que sigue a Adrián sin entender el verdadero juego. Lucía no retrocedió. Sé lo suficiente. Sé que hay algo más grande que el poder que tú manejas. Y sé que el amor, la libertad, no se compran ni se venden. Se eligen. El silencio fue profundo, y por un momento, todos los presentes se quedaron ahí, sin saber qué ocurriría después. Finalmente, Eduardo rompió el silencio con una risa amarga. ¿Crees que puedes cambiar algo? Pero la verdad es que todo esto solo es un juego. Yo siempre gano. Adrián no reaccionó ante sus palabras, pero Lucía vio en sus ojos algo nuevo, una chispa de esperanza, la certeza de que no todo estaba perdido. La batalla aún no había terminado, pero de alguna manera, este momento les había dado la fuerza que necesitaban para enfrentarse a lo que viniera. Si esta historia te conmueve, deja tu like y sigue escuchando. La sala seguía en un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y miradas que contenían años de historia. Eduardo, aunque parecía ser el hombre que había ganado batallas durante toda su vida, ahora mostraba una grieta en su fachada, una vulnerabilidad que ni él mismo podía negar. Adrián, por su parte, ya no era el joven que había sido moldeado por su padre. Algo había cambiado en él, algo que Lucía había visto nacer en los últimos meses, la independencia de su propia vida, su propia voluntad. Adrián no retrocedió. Su mirada era fija, decidida, como si ya no hubiera marcha atrás. El dolor, la ira, las mentiras, todo se había acumulado en su interior, y por fin estaba listo para dejarlo ir. Sabía que este era el momento definitivo, el que pondría fin a todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Voy a liberarme, padre. Dijo Adrián, con voz firme. No eres más que una sombra de lo que me has hecho ser. Ya no tengo miedo de enfrentarte. Y no voy a permitir que sigas controlando mi vida. Eduardo, al escuchar esas palabras, sintió como su control sobre la situación se desmoronaba. Por primera vez, veía a su hijo no como una extensión de sí mismo, sino como un hombre con su propia voz, sus propios sueños, dispuesto a ir en contra de todo lo que había sido impuesto. La furia de Eduardo parecía transformarse en algo más sutil, una aceptación amarga de que, al final, lo que había estado tratando de controlar toda su vida se había escapado de sus manos. No lo entiendes, Adrián. Su voz tembló por un instante, como si un atisbo de arrepentimiento lo tocara. El poder, el control, todo esto, lo hice por ti. Para que no tuvieras que sufrir como yo lo hice. Adrián lo miró fijamente, pero no había compasión en su mirada. No me lo hiciste por mí, padre. Lo hiciste para ti. Y ahora, yo tengo que hacer lo que es mejor para mí. No para ti. Lucía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso hacia Adrián. Ella sabía que este era el momento en el que las palabras ya no bastaban. Tenían que tomar acción. Se acercó a él, tomándole la mano con firmeza, como un símbolo de su apoyo inquebrantable. Adrián tiene razón. El control, la manipulación, el poder, no valen la pena si lo que tienes que perder es lo más importante. Tú no puedes seguir manejando su vida, Eduardo. Y ahora, él va a tomar su propio camino. Eduardo se quedó quieto, la ira en sus ojos reemplazada por una incomodidad palpable. Crees que este es el final, pero no lo es. El poder nunca desaparece. Adrián,
Con una última mirada decidida hacia su padre, comenzó a caminar hacia la salida. Lo que has construido puede ser grande, padre, pero nunca fue real. Y lo que es real no se puede comprar con poder. Con esas últimas palabras, Adrián y Lucía dieron un paso hacia el futuro, dejando atrás el pasado, con todas sus sombras y cicatrices. El ciclo que había comenzado con secretos, traiciones y dolor, finalmente se cerraba, y aunque el futuro seguía incierto, por primera vez, Adrián sentía que tenía el control de su vida. Adrián y Lucía caminaron hacia la salida, dejando atrás las sombras que habían oscurecido sus vidas durante tanto tiempo. El peso de la verdad había caído sobre ellos, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, una sensación de alivio y liberación los envolvía. La batalla que acababan de librar los había cambiado para siempre. No solo porque habían vencido a su propio pasado, sino porque, finalmente, podían ser quienes realmente eran. Adrián se detuvo por un momento, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, como si el día les ofreciera una nueva oportunidad. La vida, por fin, parecía estar comenzando de nuevo. Pero no sería fácil. Sabían que las cicatrices del pasado seguirían con ellos, que las sombras nunca se desvanecerían por completo. Pero ahora, tenían el poder de decidir su destino. ¿Lo ves?, dijo Lucía, mirando la ciudad junto a él. El mundo está a tus pies. Y tú decides qué hacer con él. Adrián asintió, pero en su rostro no había rastro de duda. Solo una paz que nunca antes había experimentado. Este es mi camino, Lucía. Y lo recorreré a mi manera. Lucía sonrió, tomando su mano con suavidad. Ella siempre había creído en él, incluso cuando él mismo no lo hacía. Y ahora, veía cómo su esfuerzo, su lucha por liberarse, estaba comenzando a dar frutos. Siempre estaré aquí para ti, Adrián. No importa lo que venga. Con esas palabras, la última sombra del pasado se desvaneció. El futuro ya no parecía tan incierto. Aunque sabían que las dificultades no terminarían allí, ahora tenían la fuerza para enfrentarlas. Juntos. Porque, a fin de cuentas, la verdadera libertad no era huir del pasado, sino aprender a vivir con él y seguir adelante. La ciudad ante ellos no era solo un reflejo de su lucha, sino también de su resurgimiento. Ahora podían caminar hacia el futuro con una nueva esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.